Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La nave alienígena flotaba en el frío vacío. Sus escáneres emitían pulsos que bañaban la nave de guerra humana en oleadas de energía exploratoria. La tripulación de la nave de reconocimiento Beri llevaba décadas observando a los humanos, vigilando sus guerras caóticas, su expansión imprudente y su obstinada negativa a someterse al orden galáctico. Habían visto las armas primitivas que alguna vez empuñaron los humanos, proyectiles balísticos toscos, haces de energía, ojivas nucleares que apenas arañaban la superficie del poder que las verdaderas potencias galácticas podían comandar. Siempre habían descartado a la humanidad como una especie salvaje, demasiado emocional e impulsiva para suponer una amenaza real. Pero, mientras sus escáneres devolvían datos sobre la nave de guerra humana que tenían delante, el terror se apoderó de la tripulación meriana. «Alto capitán», dijo uno de los oficiales del puente, sus crestas de espinas aplanándose con alarma, «necesita ver esto». El alto capitán Sor dio un paso al frente y entrecerró los ojos amarillos al examinar los resultados. Lo que vio le heló los huesos. La nave humana designada Indomitable no se parecía a nada con lo que se hubieran topado antes. No se trataba solo de una nave, sino de una fortaleza, una monstruosidad armada que desafiaba todos los principios conocidos de la guerra. Su casco no estaba hecho de metales estándar, sino de capas compuestas con materiales exóticos diseñados para absorber y disipar ataques de energía. El blindaje era grueso, absurdamente grueso, lo que sugería que los humanos la habían construido para resistir un asedio de proporciones inimaginables. ¿Y las armas? A Sor se le tensó la garganta mientras leía el análisis. La Indomitable estaba provista de un aterrador arsenal. Cañones de riel capaces de disparar proyectiles a velocidades relativistas y lanzas de plasma que podían desgarrar los cascos más resistentes en cuestión de segundos. Y luego estaban los misiles, miles de ellos, cada uno equipado con ojivas que no solo explotaban, sino que deformaban el propio espacio, haciendo colapsar escudos y blindajes como si fueran de papel. Pero eso no era lo peor. No, el verdadero horror estaba en los sistemas secundarios de la nave. Los humanos no solo habían creado armas para destruir naves, sino también para cazar a las tripulaciones en su interior. Drones de abordaje equipados con hojas monomoleculares y protocolos de hackeo viral, enjambres de nanorobots diseñados para disolver carne y metal por igual. Y lo más espeluznante de todo eran los exopers, aberraciones cibernéticas creadas a partir de soldados caídos, cuerpos reforzados con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades enteras. El oficial beriano giró hacia Sor, que estaba pálido. «¿Esto no es una nave de guerra, alto capitán? Es una pesadilla hecha realidad». Sor no podía apartar la mirada. Los humanos siempre habían luchado como bestias acorraladas, usando cualquier medio para sobrevivir. No conocían límites ni moderación, y ahora habían construido una máquina de guerra que reflejaba esa naturaleza monstruosa en todo su esplendor. Una repugnante revelación lo golpeó. La Unión Galáctica llevaba mucho tiempo debatiendo sin incorporar a la humanidad o erradicarla antes de que se convirtiese en un problema real. Muchos los habían menospreciado por considerarlos indignos de atención. Ese había sido un error. Los humanos se habían estado preparando para la guerra y ahora estaban listos. Sor tragó saliva y dio una orden concisa a su tripulación. «Apaguen los escáneres. Bajen todas las armas. Envíen un mensaje al planeta natal». «¿Qué debemos decir?», preguntó el oficial. Sor exhaló con dificultad. «Díganles que nunca debemos provocar a los humanos». Se hizo el silencio en el puente de la nave de reconocimiento beriana mientras el alto capitán Sor contemplaba la monstruosidad frente a ellos. La Indomitable permanecía inmóvil en el vacío, como si esperara o observara. Su tripulación obedeció la orden sin vacilar, apagaron sus armas y detuvieron todo escaneo. Pero ya era demasiado tarde. La nave humana ya los había detectado. Un destello de energía centelleó en el casco humano. Antes de que Sor pudiera reaccionar, irrumpió una transmisión en sus comunicaciones. La voz que habló era fría, mecánica, pero inconfundiblemente humana. «Nave no identificada, han estado escaneando una nave de guerra terrana. Declaren de inmediato su propósito».
La tripulación del puente se puso en tensión. Las naves Berian tenían campos de sigilo diseñados para enmascarar su presencia. Ninguna otra especie los había detectado antes. Pero los humanos sí, y no estaban complacidos. A Zor le ardía la mente. Si respondían mal, aquella nave los aniquilaría al instante. Ahora estaba seguro de ello. Inspiró hondo, forzando a sus espinas a permanecer planas, y le hizo un gesto a su oficial de comunicaciones. Abran un canal. Bajo ninguna circunstancia muestren hostilidad. Se oyó un clic al abrirse el canal y Zor habló. Aquí el alto capitán Zor de la flota de exploración beriana. No pretendemos causar ningún daño. Solo estábamos observando. Se hizo una larga pausa. Luego volvió la voz. ¿Observando? ¿Eh? El tono estaba cargado de algo desconocido para Zor, una burla. Déjame adivinar, pensaban que no nos daríamos cuenta, que su tecnología de sigilo los hacía invisibles. Zor notó un nudo en el estómago. Los humanos los habían descubierto. No era nuestra intención, mintió con suavidad. Hemos estado monitorizando varias civilizaciones en el sector. La nuestra simplemente nos interesaba. Volvió a darse otro silencio. Luego, algo cambió en sus sensores. La Indomitable estaba activando sus sistemas. Sus motores ardían con una intensidad antinatural y sus sistemas de armas pasaban uno tras otro por comprobaciones de alistamiento. Decenas de sistemas de puntería se fijaron en la nave Berian. De pronto, el barco de Zor quedó atrapado en varias soluciones de tiro superpuestas, cada una de las cuales predijo todos sus posibles movimientos. Si los humanos decidían abrir fuego, no habría escapatoria. La voz volvió a hablar. Les sugiero que busquen otra civilización para espiar. Era una advertencia, pero llevaba implícita una amenaza inconfundible. Zor apretó la mandíbula. Había subestimado a los humanos, toda la Unión Galáctica lo había hecho. Aquellas criaturas no eran solo otra raza en ascenso en la escalera del progreso, ya estaban en la cima y los estaban dejando marchar. Entendido, dijo Zor con cuidado. Partiremos de inmediato, dijo Zor con cuidado. Tras una larga pausa, añadió, finalmente, la voz humana se suavizó ligeramente. Buena elección. Ahora márchense, pequeño explorador. Y la próxima vez recuerden quién manda en este sector. La transmisión se cortó. Zor no perdió el tiempo. Sáquenme. Beri viró, activó su motor de salto y se desvaneció en el vacío. Mientras las estrellas se convertían en trazos de luz, Zor se permitió un lento y estremecido suspiro. La humanidad no solo era peligrosa, sino que era algo más, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La nave de reconocimiento beriana emergió del salto, a años luz de distancia de la sobrecogedora presencia de la Indomitable. El alto capitán Zor esperaba sentir alivio al escapar, pero no fue así. En su lugar, un peso opresivo se instaló en su pecho. Con las garras tamborileando sobre el reposabrazos de su silla de mando, se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía una transmisión encriptada al mando superior. Deben saberlo de inmediato. El oficial vaciló. Capitán, ¿qué les decimos? Zor exhaló despacio. La verdad es que los humanos no son lo que creíamos. La transmisión tardó solo unos momentos en codificarse y enviarse. Después no pudieron hacer más que esperar. La tensión en el puente seguía alta. Todos apartaban la mirada de los monitores para revisar los sensores cada pocos minutos, como si temieran que la Indomitable apareciera de repente. Zor no los culpaba. Se suponía que aquella sería una simple misión de reconocimiento. La Unión Galáctica había descartado a la humanidad como una civilización de rango inferior, con potencial, pero en definitiva insignificante, agresivos, sí, pero nada que los grandes imperios no pudieran manejar llegado el caso. Se habían equivocado. Horrorosamente, se habían equivocado. Los minutos se hicieron horas antes de que llegara la respuesta del mando superior. Cuando lo hizo, Zor deseó que nunca hubiera llegado. El mensaje era claro: comparezca inmediatamente ante el Consejo de Guerra. Se le ordena comparecer inmediatamente ante el Consejo de Guerra. Disponga el cese de todas las misiones. Los humanos deben ser reevaluados. Zor sintió que se le helaba la sangre. ¿El Consejo de Guerra? Solo se llevaban ante el Consejo de Guerra amenazas existenciales. La última vez que se habían reunido en pleno había sido durante el alzamiento de la Colmena War,
una especie parasitaria que había consumido sistemas estelares enteros antes de ser purgada de la galaxia. Y ahora la humanidad estaba siendo tratada igual. Zor se volvió hacia su tripulación. Preparen otro salto. Regresamos a casa de inmediato. Mientras la nave se preparaba para partir, se permitió una última mirada al vacío que había detrás del ventanal. Durante siglos, los verianos se habían considerado los maestros de la estrategia y guerreros de inteligencia suprema. Pero, por primera vez en su vida, Zor se sintió como una presa y supo con absoluta certeza que la humanidad se había convertido en el depredador ápice de la galaxia. Lo peor de todo es que ni siquiera habían mostrado aún su fuerza real. El mundo capital veriano Sal Torat brillaba bajo sus dos soles mientras la nave de reconocimiento del alto capitán Zor descendía hacia el complejo de mando militar. Impresionantes torres de obsidiana y acero se alzaban sobre la bahía de aterrizaje, con los estandartes del Consejo de Guerra adornando sus superficies, símbolo de orden, estrategia y poder absoluto. Normalmente, una audiencia así solo se concedía a los señores de la guerra de mayor rango del dominio veriano. El hecho de que a él, un simple comandante de reconocimiento, lo hubieran convocado significaba una sola cosa: miedo. El Consejo de Guerra tenía miedo. Tord bajó de su nave con paso firme, haciendo resonar sus botas sobre el suelo de ónix pulido, atravesó el corredor flanqueado por guardias de honor hasta llegar a las enormes puertas de la Cámara del Consejo. Al abrirse, se encontró cara a cara con los 13 señores de la guerra que gobernaban el dominio. En el centro se hallaba el gran señor de la guerra Torval, su rostro curtido por siglos de conflicto, con sus penetrantes ojos dorados clavados en Zor. El silencio se hizo absoluto. ¿Has visto algo?, preguntó Torval con un gruñido. Algo que incluso a ti te ha sacudido. Zor avanzó, con las garras entrelazadas tras la espalda para contener el temblor. Lo he visto, gran señor de la guerra. Y traigo noticias graves. Activó un proyector holográfico y mostró los aterradores escaneos de la Indomitable. A medida que los datos desfilaban ante el Consejo, una ola de desasosiego recorrió la sala. Esta es una nave humana, una sola nave, explicó Tord. Y, sin embargo, posee un blindaje que absorbe ataques de energía, armamento cinético capaz de atravesar nuestros escudos estándar y tecnología de abordaje que liquida las tripulaciones antes de que la nave sea destruida. Un murmullo incrédulo recorrió la sala. Torval se inclinó hacia adelante. ¿Insinúas que una nave humana iguala a uno de nuestros acorazados? Tord sostuvo su mirada. No, gran señor de la guerra. Lo que digo es que lo supera. El silencio que siguió fue sepulcral. Finalmente, el señor de la guerra Bear, famoso por sus brutales campañas contra especies menores, bufó. Absurdos. La humanidad es joven. Su tecnología es tosca. Aunque hayan mejorado, carecen de la estrategia necesaria para suponer una amenaza real. Zor desvió la mirada hacia él. Entonces, dime, señor de la guerra, ¿cómo detectaron nuestra presencia a través de nuestros campos de sigilo? ¿Cómo fijaron sus armas en nuestra nave antes de que nos diéramos cuenta siquiera de que nos observaban? Bear no respondió. Zor continuó. No nos dispararon. Nos dejaron ir. ¿Y sabes qué me dice eso? El semblante de Bear se ensombreció. Que no son simples salvajes belicosos. Zor asintió. Sí, los humanos no solo son fuertes. Están seguros de sí mismos. Sabían que podían destruirnos y aún así decidieron no hacerlo. Esa contención es lo que los hace aterradores, porque significa que esperan algo, que se están preparando para algo. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Por primera vez en la historia veriana, la sesión del Consejo de Guerra terminó sin una resolución inmediata. No hubo órdenes de movilizar flotas ni llamados a la guerra. Porque, por primera vez, se habían encontrado con un enemigo al que no sabían cómo derrotar. Y, aún peor, los humanos ya lo sabían. La cámara del Consejo de Guerra se fue vaciando lentamente, pero la inquietud permaneció en el aire como el olor de la sangre tras una batalla. El alto capitán Tord seguía allí de pie, ante la inmensa mesa de guerra, con las garras apoyadas sobre la fría superficie. El gran señor de la guerra Torval no había hablado desde que terminara la discusión, mantenía la mirada fija en el holograma de la Indomitable. Finalmente, exhaló, con los orificios nasales dilatados. ¿Crees que se están preparando para la guerra? Tord se irguió. Creo que se están preparando para algo mucho peor.
La mirada de Torvald se afiló como una hoja. Explícalo. Sor introdujo un comando en el proyector. La imagen cambió, mostrando el núcleo de energía de la Indomitable y las extrañas fluctuaciones de su salida energética, algo antinatural. Esta nave no se construyó solo para la guerra, dijo Sor con cuidado. Fue construida para sobrevivir. El blindaje sugiere que esperan un poder de fuego abrumador. Los sistemas de energía redundantes, la abrumadora cantidad de armas cinéticas. Cada decisión de diseño apunta a una posibilidad aterradora. Torvald bajó la voz. ¿Se preparan para luchar contra un enemigo más fuerte que nosotros? Sor asintió despacio. Sí, y sea lo que sea, los humanos están diseñando sus naves para resistirlo. Torvald guardó silencio, imperturbable. Finalmente, se volvió hacia los demás señores de la guerra. Inicien barridos de inteligencia en profundidad de todos los territorios humanos. Quiero interceptar cada transmisión y analizar cada movimiento militar. Dirigió una mirada penetrante a Torv. Y tú, te asignaré una nueva misión. Las espinas de Sor se tensaron. Haré lo que sea necesario, gran señor de la guerra. Torvald se inclinó hasta casi susurrar. Necesito que averigües a qué le temen. En lo más recóndito del espacio humano, a bordo de la Indomitable, el capitán Elías Grant permanecía en su cámara de mando examinando los registros de sensores del reciente encuentro con la nave exploradora Veriana. Sus oficiales estaban inquietos y se preguntaban por qué habían permitido que la nave alienígena se marchara. Grant lo tenía claro. Cruzó los brazos mientras revisaba los datos, con la mirada fija en el último escaneo energético de la nave Veriana antes de retirarse. Están empezando a hacerse preguntas, murmuró su primer oficial. Grant asintió. Que las hagan. El oficial vaciló. ¿Cree que sospechan? Grant dejó escapar un largo suspiro y echó una mirada a los informes clasificados que tenía en pantalla, aquellos que describían la amenaza real que llevaba siglos guardada en secreto en la galaxia. Alzó la vista hacia el ventanal y contempló el infinito vacío. Se enterarán, tarde o temprano. Sor estaba solo en su cámara personal a bordo del acorazado Veriano Sabrine RZ, contemplando los canales de datos encriptados que se desplegaban ante él. El Consejo de Guerra le había dado acceso total a todos los informes de inteligencia sobre la humanidad, y lo que veía le perturbaba más que nada en toda su carrera militar. Los humanos ocultaban algo. Durante los últimos 50 años, su progreso tecnológico se había acelerado de forma antinatural. Pasaron de defensas planetarias rudimentarias a naves capaces de superar lo mejor que la Unión Galáctica podía ofrecer. Sus naves estaban diseñadas para resistir y sus armas eran cada vez más refinadas y letales. Pero nada de eso era lo que más le inquietaba. No, lo realmente anómalo era la falta de expansión. Toda especie espacial importante seguía el mismo patrón: expandirse, reclamar nuevos territorios, asegurar recursos y luego avanzar de nuevo. Era la naturaleza de cualquier especie que aspirara a dominar las estrellas. Pero los humanos no se expandían. El número de sus naves crecía a un ritmo alarmante, sin embargo, sus fronteras apenas cambiaban. Fortificaban sus colonias, construían defensas orbitales y levantaban astilleros capaces de producir naves de guerra a una velocidad que desafiaba la lógica conocida, pero no invadían ni conquistaban, solo esperaban. Sor tamborileó las garras contra la consola. Si los humanos se preparaban para la guerra, debería ser contra los Verianos o contra alguna de las otras especies dominantes de la Unión Galáctica. Pero si no mostraban interés en atacar a sus vecinos, ¿contra quién? Su consola emitió un pitido y se inició una transmisión clasificada de la red de inteligencia Veriana. Torv frunció el ceño y abrió el archivo. Un momento después, se le heló la sangre en las venas. Se trataba de un escaneo del espacio profundo realizado en una zona mucho más allá del territorio controlado por los humanos, una región marcada como deshabitada desde hacía milenios, pero que ya no estaba vacía. Las imágenes mostraban restos. No eran de ninguna especie conocida, ni humanos ni verianos. Gigantescos fragmentos de cascos, restos de naves más grandes que cualquier cosa registrada, con un diseño completamente alienígena, angular, retorcido, con patrones de daño que no sugerían un armamento convencional. Algo había hecho pedazos esas naves. Y eso no era lo más inquietante. Entre los escombros, débiles firmas energéticas parpadeaban, señales activas tenues pero inconfundibles.
Lo que destruyó esas naves seguía allí. Y los humanos ya lo sabían. Ford apretó los puños. La Indomitable no estaba construida para librar una guerra contra la Unión Galáctica, sino para enfrentarse a ellos. Y por primera vez comprendió por qué los humanos lo habían dejado marchar. No se trataba de arrogancia ni de intimidación, sino de una advertencia. La pregunta era, ¿llegaría esa advertencia demasiado tarde? Thor sintió que se le encogía el estómago mientras revisaba los informes de inteligencia. El campo de escombros no era solo un campo de batalla, era un cementerio. Allí se había luchado una guerra antigua, muy lejos del espacio conocido, y algo había sobrevivido. Los humanos lo sabían, siempre lo habían sabido. Exhaló lentamente, intentando controlar el pánico. Necesitaba confirmación, necesitaba pruebas, y eso significaba una sola cosa: tenía que hablar con los humanos. En lo más profundo del espacio humano, a bordo de la Indomitable, el capitán Elías Grant se encontraba en la penumbra del puente, observando la pantalla táctica. Sus oficiales trabajaban con eficacia a su alrededor, supervisando los diagnósticos de la nave y las señales de los sensores, pero él mantenía su atención fija en una anomalía en particular. Una sola nave beriana había entrado en el espacio humano. Sin escolta. Sin armas preparadas ni señales de agresión. Sin señales de agresión. Valientes, murmuró su primer oficial, cruzando los brazos. Oh desesperados, Grant esbozó una sonrisa ladeada. Quizá ambas cosas. Se inclinó hacia adelante. Abran un canal. Momentos después, la pantalla de comunicaciones se encendió, revelando el rostro endurecido de Zor, con sus rasgos reptilianos tensos y sus ojos amarillos cargados de incertidumbre, algo que Grant rara vez había visto en un beriano. Capitán Grant, comenzó Zor con voz firme, tenemos que hablar. Grant ladeó la cabeza. ¿Ah, sí? Zor vaciló. He visto los restos. Sé para qué están construyendo sus naves. Sé que hay algo ahí fuera, sus garras repiquetearon contra la consola, y sé que lo han estado ocultando al resto de la galaxia. El puente se quedó en silencio. Grant dejó escapar un suspiro largo mientras se pasaba la mano por la mandíbula. Supuso que los berianos eran astutos, pero no esperaba que ataran cabos tan rápido. Aquello complicaba las cosas. 5. Lo cierto era que la humanidad no solo había encontrado los restos, sino que también había tenido encuentros con lo que los había provocado. Y sabían que, tarde o temprano, la guerra que destruyó aquellas antiguas naves llegaría a sus puertas. La militarización acelerada, la renuencia a expandirse y la producción masiva de naves de guerra como la Indomitable eran preparativos. No les interesaba conquistar la galaxia ni subyugar a otras especies, solo intentaban sobrevivir. Grant desactivó el audio de salida y miró a su primer oficial. Bueno, pues ya se acabó el secreto, susurró. El oficial asintió con la mirada fija en Zor. Antes de reactivar el canal, Grant miró fijamente a Zor. ¿Quieres respuestas? De acuerdo. Pero, una vez que te cuente la verdad, no habrá vuelta atrás. Zor no se inmutó. Lo entiendo. Grant exhaló. De acuerdo. Bien. Entonces, déjame hablarte de las cosas que habitan en la oscuridad. Grant permanecía en la penumbra de su sala de mando, la mirada clavada en los archivos encriptados de su terminal. Eran informes clasificados que ninguna otra especie ajena a la humanidad había visto antes, hasta ahora. Zor estaba sentado al otro lado de la mesa, con sus rasgos reptilianos inalterables, aunque Grant percibía la tensión en su postura. El beriano había pasado su vida convencido de que su pueblo era el depredador supremo de la galaxia. Esa ilusión estaba a punto de desmoronarse. Grant se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Hace unos 80 años, detectamos señales extrañas cerca de los límites del espacio explorado. Al principio, pensamos que eran simples anomalías estelares, ruido de fondo, pero luego las naves empezaron a desaparecer. Thor entrecerró los ojos. ¿Piratas? Grant negó con la cabeza. Eso es lo que pensamos. Hasta que encontramos los restos. Tocó la consola y el proyector holográfico se activó. Aparecieron imágenes borrosas, metal retorcido, cascos destrozados, enormes surcos a lo largo de naves que habían sido partidas en dos por algo. Parte del daño parecía provocado por armas de energía, pero no, algunas naves estaban abiertas como frutas maduras, otras despedazadas a nivel molecular. ¿Qué encontraron?
susurró Thor, con la voz cargada de horror. Grant dejó escapar el aire lentamente. Al principio creímos que se trataba de una antigua guerra, una civilización extinta que se aniquiló a sí misma, pero luego vaciló. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban una lejana y granulada grabación de una flota de patrulla humana en medio de la zona de escombros. Al principio parecía un navío abandonado, flotando sin vida en el vacío, hasta que se movió. Sor contuvo el aliento. Aquel derelicto era enorme, más grande que cualquier acorazado. Su casco estaba cubierto de placas dentadas que parecían orgánicas y metálicas a la vez, como si estuvieran vivas. Mientras las naves humanas se acercaban, la cosa se desplegó. Surgieron docenas de apéndices, algunos equipados con armamento y otros terminados en garras retorcidas. La grabación hizo zoom sobre una de las grietas del casco y Sor se estremeció al verlas, figuras alargadas y retorcidas, con vestigios de lo que alguna vez había sido otra cosa. Algunas conservaban restos de placas de armadura de civilizaciones desconocidas, otras vestían uniformes hechos jirones, trofeos de especies asimiladas. Entonces comenzó el ataque. La imagen se transformó en caos. La flota humana abrió fuego, pero aquella entidad se movía de forma antinatural, adaptándose a cada disparo. Los haces de energía se desviaban de su superficie, los proyectiles cinéticos se desintegraban antes de impactar y, cuando contraatacó, las naves humanas no solo explotaron, sino que se marchitaban, con los cascos corroídos en segundos, mientras sus tripulaciones gritaban y el propio aire de las naves se volvía contra ellos. La grabación se interrumpió. Regresó el silencio. ¿Cómo sobrevivieron? Susurró Thor, casi inaudible. Grant se recostó en su silla. A duras penas. Se pasó una mano por la frente. Esa fue la primera vez que nos encontramos con ellos. Perdimos una flota entera por intentar escapar. Alzó la mirada hacia el Royano. Los llamamos Erebus. No sabemos si ese es su nombre real. Tampoco sabemos si tienen nombres propios. Thor dejó escapar el aire, tembloroso. ¿Y? ¿Han estado luchando contra ellos desde entonces? Grant asintió. No solo luchando, sino también preparándonos. No sabemos cuántos hay ni si tienen un mundo natal o si solo vagan por el vacío consumiéndolo todo a su paso. Pero sí sabemos una cosa. Fijó la vista en Sor. Vendrán. Sor guardó silencio, aturdido por los horrores que acababa de presenciar. Erebus. Un nombre que no significaba nada y, sin embargo, lo era todo. Una especie antigua e imparable. Durante toda su vida, los verianos se habían creído depredadores supremos, dictando el destino de las especies inferiores. Ahora comprendía lo ciegos y lo indefensos que habían estado. Grant dejó escapar un largo suspiro y miró de reojo los informes sellados. Hace tiempo que lo mantenemos en secreto, dijo con voz ronca. Si lo hubiéramos contado a la Unión Galáctica, ¿qué crees que habrían hecho? Sor quiso replicar, pero se dio cuenta de que Grant tenía razón. Lo habrían tildado de paranoico o exagerado, o se habrían lanzado en tromba contra un enemigo desconocido, causando un desastre. Aún así, Sor habló. Deberían haberlos informado. Grant soltó una risa amarga. ¿Y para qué? ¿Para que la Unión se ría de nosotros o se destruya a sí misma en un ataque precipitado? El Royano desvió la mirada, su especie tampoco creía en la diplomacia estéril. Pero aquello era más grande que ranos y humanos. Era el destino de toda la vida. ¿Cuán de cerca están? Preguntó al fin. Grant se frotó las sienes. Según nuestras estimaciones, una década. Quizá menos. ¿10 años? Sor se quedó inmóvil. ¿10 años para que el cielo ardiera? Se irguió, sus espinas rígidas. Regresaré al dominio. Haré que el Consejo de Guerra me escuche. Tienen que creerme. Tenemos que avisar a la Unión Galáctica, a todas las especies, a todas las flotas. Grant mantuvo la mirada. Te dejé marchar antes, capitán. Esa vez fue una advertencia, una demostración de fuerza. Inspiró hondo. Ahora te dejo marchar de nuevo. Pero esta vez es distinto. Sus ojos brillaron. Para que luches. Thor sintió una mezcla de respeto y temor. Lo haré. Bien, porque se acaba el tiempo. La nave veriana se alejó del espacio humano. Sor, sentado en su silla de mando, contemplaba el vacío. Había ido en busca de información y había encontrado una pesadilla. Ahora,
la guerra más grande de la historia estaba a punto de comenzar. No sería entre imperios ni especies, sino entre la vida misma y aquello que buscaba borrarla. La nave de Zor cruzó el vacío rumbo directo al corazón del dominio veriano. No había un segundo que perder. Cada instante de indecisión acercaba a los Erebus a una matanza inevitable. Tenía que lograr que el Consejo de Guerra entendiera y que creyera. Pero, mientras las estrellas se convertían en líneas de luz ante él, la duda le corroía. ¿Lo escucharían? ¿Aceptaría el dominio, orgulloso y arrogante, que ya no eran los depredadores superiores de la galaxia, que la guerra que se habían preparado durante siglos contra los humanos no tenía importancia frente al verdadero enemigo? Apretó la mandíbula. No importaba si no le creían. Haría que le creyeran. La alternativa era impensable. Lo cierto era que la humanidad no solo había encontrado los restos, sino que también había tenido encuentros con lo que los había provocado. Y sabían que, tarde o temprano, la guerra que destruyó aquellas antiguas naves llegaría a sus puertas. La militarización acelerada, la renuencia a expandirse y la producción masiva de naves de guerra como la Indomitable eran preparativos. No les interesaba conquistar la galaxia ni subyugar a otras especies, solo intentaban sobrevivir. Grant desactivó el audio de salida y miró a su primer oficial. Bueno, pues ya se acabó el secreto, susurró. El oficial asintió con la mirada fija en Zor. Antes de reactivar el canal, Grant miró fijamente a Zor. ¿Quieres respuestas? De acuerdo. Pero, una vez que te cuente la verdad, no habrá vuelta atrás. Zor no se inmutó. Lo entiendo. Grant exhaló. De acuerdo. Bien. Entonces, déjame hablarte de las cosas que habitan en la oscuridad. Grant permanecía en la penumbra de su sala de mando, la mirada clavada en los archivos encriptados de su terminal. Eran informes clasificados que ninguna otra especie ajena a la humanidad había visto antes, hasta ahora. Zor estaba sentado al otro lado de la mesa, con sus rasgos reptilianos inalterables, aunque Grant percibía la tensión en su postura. El veriano había pasado su vida convencido de que su pueblo era el depredador supremo de la galaxia. Esa ilusión estaba a punto de desmoronarse. Grant se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Hace unos 80 años, detectamos señales extrañas cerca de los límites del espacio explorado. Al principio, pensamos que eran simples anomalías estelares, ruido de fondo, pero luego las naves empezaron a desaparecer. Tord entrecerró los ojos. ¿Piratas? Grant negó con la cabeza. Eso es lo que pensamos. Hasta que encontramos los restos. Tocó la consola y el proyector holográfico se activó. Aparecieron imágenes borrosas, metal retorcido, cascos destrozados, enormes surcos a lo largo de naves que habían sido partidas en dos por algo. Parte del daño parecía provocado por armas de energía, pero no, algunas naves estaban abiertas como frutas maduras, otras despedazadas a nivel molecular. ¿Qué encontraron? Susurró Tord, con la voz cargada de horror. Grant dejó escapar el aire lentamente. Al principio creímos que se trataba de una antigua guerra, una civilización extinta que se aniquiló a sí misma, pero luego vaciló. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban una lejana y granulada grabación de una flota de patrulla humana en medio de la zona de escombros. Al principio parecía un navío abandonado, flotando sin vida en el vacío, hasta que se movió. Zor contuvo el aliento. Aquel derelicto era enorme, más grande que cualquier acorazado. Su casco estaba cubierto de placas dentadas que parecían orgánicas y metálicas a la vez, como si estuvieran vivas. Mientras las naves humanas se acercaban, la cosa se desplegó. Surgieron docenas de apéndices, algunos equipados con armamento y otros terminados en garras retorcidas. La grabación hizo zoom sobre una de las grietas del casco y Zor se estremeció al verlas, figuras alargadas y retorcidas, con vestigios de lo que alguna vez había sido otra cosa. Algunas conservaban restos de placas de armadura de civilizaciones desconocidas, otras vestían uniformes hechos jirones, trofeos de especies asimiladas. Entonces comenzó el ataque. La imagen se transformó en caos. La flota humana abrió fuego, pero aquella entidad se movía de forma antinatural, adaptándose a cada disparo. Los haces de energía se desviaban de su superficie, los proyectiles cinéticos se desintegraban antes de impactar y, cuando contraatacó, las naves humanas no solo explotaron, sino que se marchitaban, con los cascos corroídos en segundos,
mientras sus tripulaciones gritaban y el propio aire de las naves se volvía contra ellos. La grabación se interrumpió. Regresó el silencio. ¿Cómo sobrevivieron? Susurró Tord, casi inaudible. Grant se recostó en su silla. A duras penas. Se pasó una mano por la frente. Esa fue la primera vez que nos encontramos con ellos. Perdimos una flota entera por intentar escapar. Alzó la mirada hacia el Royano. Los llamamos Erebus. No sabemos si ese es su nombre real. Tampoco sabemos si tienen nombres propios. Tord dejó escapar el aire, tembloroso. ¿Y? ¿Han estado luchando contra ellos desde entonces? Grant asintió. No solo luchando, sino también preparándonos. No sabemos cuántos hay ni si tienen un mundo natal o si solo vagan por el vacío consumiéndolo todo a su paso. Pero si sabemos una cosa. Fijó la vista en Zor. Vendrán. Zor guardó silencio, aturdido por los horrores que acababa de presenciar. Erebus. Un nombre que no significaba nada y, sin embargo, lo era todo. Una especie antigua e imparable. Durante toda su vida, los verianos se habían creído depredadores supremos, dictando el destino de las especies inferiores. Ahora comprendía lo ciegos y lo indefensos que habían estado. Grant dejó escapar un largo suspiro y miró de reojo los informes sellados. Hace tiempo que lo mantenemos en secreto, dijo con voz ronca. Si lo hubiéramos contado a la Unión Galáctica, ¿qué crees que habrían hecho? Zor quiso replicar, pero se dio cuenta de que Grant tenía razón. Lo habrían tildado de paranoico o exagerado, o se habrían lanzado en tromba contra un enemigo desconocido, causando un desastre. Aún así, Zor habló. Deberían haberlos informado. Grant soltó una risa amarga. ¿Y para qué? ¿Para que la Unión se ría de nosotros o se destruya a sí misma en un ataque precipitado? El Royano desvió la mirada, su especie tampoco creía en la diplomacia estéril. Pero aquello era más grande que ranos y humanos. Era el destino de toda la vida. ¿Cuán de cerca están? Preguntó al fin. Grant se frotó las sienes. Según nuestras estimaciones, una década. Quizá menos. ¿10 años? Zor se quedó inmóvil. ¿10 años para que el cielo ardiera? Se irguió, sus espinas rígidas. Regresaré al dominio. Haré que el Consejo de Guerra me escuche. Tienen que creerme. Tenemos que avisar a la Unión Galáctica, a todas las especies, a todas las flotas. Grant mantuvo la mirada. Te dejé marchar antes, capitán. Esa vez fue una advertencia, una demostración de fuerza. Inspiró hondo. Ahora te dejo marchar de nuevo. Pero esta vez es distinto. Sus ojos brillaron. Para que luches. Tord sintió una mezcla de respeto y temor. Lo haré. Bien, porque se acaba el tiempo. La nave veriana se alejó del espacio humano. Zor, sentado en su silla de mando, contemplaba el vacío. Había ido en busca de información y había encontrado una pesadilla. Ahora, la guerra más grande de la historia estaba a punto de comenzar. No sería entre imperios ni especies, sino entre la vida misma y aquello que buscaba borrarla. La nave de Zor cruzó el vacío rumbo directo al corazón del dominio veriano. No había un segundo que perder. Cada instante de indecisión acercaba a los Erebus a una matanza inevitable. Tenía que lograr que el Consejo de Guerra entendiera y que creyera. Pero, mientras las estrellas se convertían en líneas de luz ante él, la duda le corroía. ¿Lo escucharían? ¿Aceptaría el dominio, orgulloso y arrogante, que ya no eran los depredadores superiores de la galaxia, que la guerra que se habían preparado durante siglos contra los humanos no tenía importancia frente al verdadero enemigo? Apretó la mandíbula. No importaba si no le creían. Haría que le creyeran. La alternativa era impensable. Una semana después, en la cámara del Consejo de Guerra veriano, Tord se plantó ante los señores de la guerra reunidos, con las garras apoyadas en la fría mesa metálica. La sala estaba tensa y llena de escepticismo. El gran señor de la guerra Torval hojeaba los informes que Zor había presentado. Los demás señores de la guerra murmuraban inquietos, pero sin mostrarse convencidos. Finalmente, Bear, el más agresivo, soltó un bufido. Esto es una locura. Gruñó. ¿Quieres que creamos que los humanos han estado librando una guerra en las sombras, que hay una fuerza desconocida más allá de nuestras fronteras que amenaza con consumir la galaxia? Se le erizaron las espinas. Los humanos mienten, Zor. Engañan.
Es un truco para infundirnos miedo. La paciencia de Zor se había agotado. Golpeó la mesa con el puño, mostrando los colmillos. ¿Crees que les tengo miedo? Rugió. He visto lo que han visto. He escuchado los gritos, he visto cómo se partían las naves en pedazos como hojas secas, cómo sus tripulaciones eran devoradas por algo que ni siquiera comprendemos. Señaló el holograma, todavía parpadeante en el centro de la sala. Míralo, insistió. Esto no es un engaño humano, es la muerte misma. Se apoderó un silencio de todos. Torvald se inclinó hacia adelante, con la mirada inescrutable. ¿Y confías en los humanos? Zor chistó, dudando. Confío en que quieren vivir. Y ahora eso es lo único que importa. Torvald permaneció sentado unos instantes, sin apartar los ojos de Zor. Finalmente, se puso en pie. Convocar a toda la fuerza del dominio. Su mirada recorrió a los demás señores. Llevaremos este asunto a la Unión Galáctica. Si los humanos dicen la verdad, todos estamos al borde de la aniquilación. Sus ojos relampaguearon. Y no moriremos en silencio. Zor exhaló al sentir que la tensión aflojaba un poco en su pecho. Aún no era una victoria, pero era un comienzo. 5 años después. Órbita alta de Royan Prime. La armada combinada de la Unión Galáctica flotaba en formación, extendiéndose a través del vacío. Miles de naves de docenas de especies, ranos, humanos, Zori, Telari. Cada una con sus propias rivalidades e historias de conflictos, pero por primera vez estaban unidos. La Indomitable descansaba en el corazón de la flota, ahora una más entre muchas naves humanas similares. Los humanos habían compartido su conocimiento y su tecnología. El dominio había adaptado sus tácticas. La Unión había construido defensas nunca antes vistas. ¿Sería suficiente? Tord estaba en el puente de su nueva nave insignia, junto al capitán Grant, contemplando la negrura que se extendía más allá de la inmensa formación. La voz del capitán, serena, denotaba nerviosismo, algo imposible de ocultar. Ya vienen. Zor asintió. Entonces los enfrentaremos. Se hizo el silencio entre ambos. Y entonces, las estrellas parecieron distorsionarse, una ola de oscuridad antinatural se extendió por el vacío. De improviso, las sombras se movieron. De la nada surgieron naves, o cosas, retorcidas y palpitantes, con formas orgánicas y mecánicas, y sus cascos cubiertos de restos óseos de víctimas pasadas. Eran los Erebus. Y así comenzó la guerra por la galaxia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.